Bueno, buenos días tengan todos. Hoy, y sin duda, es 19 de mayo. No hay que confundirse. Seguimos en este tema de hablar de salud animal. Y queremos hacer algunos comentarios previos de algunas cosas que estamos viendo a nivel nacional y a nivel mundial. Evidentemente, en este periplo que estamos viviendo, los yanquis o los estadounidenses, como les quieran llamar, no la están llevando todas consigo. Son el país del mundo que tiene mayor cantidad de infectados de coronavirus. Son el país del mundo que tiene mayor cantidad de fallecidos por coronavirus. En medio de esta pandemia apareció en el estado de Washington la avispa asesina asiática, que es una avispa muy preocupante porque liquida las colmenas, o sea, se alimenta de las abejas y de las larvas de abejas. Y las colmenas son esenciales para la agricultura porque ejercen todo el trabajo de polinización y el cruzamiento entre plantas, etcétera, etcétera, ¿no? Estaban ahí medio sobreviviendo a la sorpresa de la llegada de la avispa asesina asiática, y llega la polilla gigante asiática, ¿no? Una polilla que generalmente las mariposas o las polillas son bastante específicas, y esta no, esta le gusta comer lo que venga, y es capaz de afectar 500 especies de árboles, dejándolas sin hojas. Entonces, tienen el problema del coronavirus que está matando a la gente, infectando a la gente en forma realmente apocalíptica. La avispa asesina asiática que puede diezmar las colmenas y contra la cual no podemos poner insecticidas, porque con los insecticidas estaríamos matando la avispa y matando la abeja también. Y la polilla asesina, la polilla gigante asiática que puede diezmar los árboles. Ahora me entero que en el sur de Estados Unidos apareció una nueva enfermedad que afecta a los animales, concretamente a los conejos. Se llama, por su sigla en inglés, RVHD, que es la enfermedad hemorrágica viral del conejo. Una enfermedad que está afectando a todos los conejos de los estados de Texas, Nuevo México, Carolina del Sur, California, en el cual los guardias o los guardaparques están yendo a los campos y están viendo los conejos muertos, diezmados, en el campo con severos brotes de hemorragia. Y esto es muy grave porque afecta a los conejos salvajes, a las liebres y a los conejos de criadero también. Y no es transmisible al hombre, es decir, no nos tenemos que preocupar porque el hombre no se va a afectar por este virus, pero sí se va a afectar gravemente el ecosistema. ¿Por qué? Porque los conejos son parte de un ciclo en el cual tiene que haber conejos y tiene que haber sus depredadores, el puma y el lince, sobre todo a nivel de lo que es el sur de Estados Unidos. Si faltan los conejos, mueren los depredadores de hambre. Y entonces se genera todo un desequilibrio a nivel del medio ambiente que puede traer consecuencias brutales. Esperemos que esta enfermedad se detenga ahí y no pase por México para Centroamérica, porque ya no podemos aguantar más desequilibrios ambientales en Centroamérica y sobre todo Nicaragua, que ha sido muy afectada con los incendios de Indio Maíz, de Bozaguas, y el despale indiscriminado que se está haciendo, que genera una reducción muy grande de nuestro pulmón. Los árboles, los bosques, son los pulmones de la civilización. Siendo un poco lo que estábamos hablando estos días, quería contarles un poco de lo que es la gravedad de los hemoparásitos a nivel del país, a nivel de Centroamérica
y la gravedad de la indiferencia de las instituciones. ¿A qué me refiero a la indiferencia de las instituciones? Hace unos años, un par de años, tuve el honor de que la FAO me invitara a un taller que se hizo en el Holiday Inn. En esa época podíamos hacer reuniones sin distanciamiento físico y éramos unas 40 personas en una sala, muy bien atendidos por cierto, en la cual se iba a hablar de los problemas de salud animal a nivel de la región centroamericana. Muy interesante la discusión. Yo fui invitado en mi carácter, yo soy el presidente de la Asociación Centroamericana de Facultades y Escuelas de Medicina Veterinaria, que integra a las facultades de veterinaria de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Se empezó a hablar de los protocolos para la contención de brotes de Newcastle, de brotes de aftosa, de brotes de vaca loca. Y en un momento yo pido la palabra y ahí estaban presentes delegados de los servicios veterinarios de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, de Panamá, de Dominicana, de Costa Rica y por supuesto de Nicaragua. Y entonces les pregunto, miren, ustedes están hablando hace rato y estableciendo protocolos y teoría acerca de enfermedades que ni siquiera existen en Centroamérica, porque la fiebre aftosa no existe en Centroamérica. La vaca loca por ahora tampoco existe en Centroamérica. Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles son las previsiones de ustedes en el combate contra la garrapata y los hemoparásitos que sí existen en Centroamérica y que sin lugar a dudas para mí es el principal factor de disminución de la producción y muerte en Centroamérica? Me llevé la sorpresa de que todos los servicios veterinarios de todos los países centroamericanos, incluyendo Nicaragua, o sea, nuestro IPSE, reconocían que ninguno de ellos tenía como prioridad el combate de la garrapata ni los hemoparásitos, que ninguno de ellos manejaba datos de cuál era la incidencia en el país de estas enfermedades y que ninguno de ellos tenía gente destinada a trabajar en esta área. Eso me llamó mucho la atención porque tenemos gente destinada a trabajar en enfermedades que no ocurren y no tenemos personal destinado a trabajar en enfermedades que sí ocurren y que son muy graves. A partir de ahí me dediqué a buscar los datos de cuál era la incidencia real de estas enfermedades en Centroamérica. Evidentemente no datos oficiales porque ningún servicio de Ministerio Agropecuario, llámese como se llame en cada país, tiene datos porque no tiene gente trabajando en eso. Un poco en broma, un poco en serio, le increpé, me acuerdo, al representante de Costa Rica, que cómo hacía el Ministerio Agropecuario de Costa Rica para tener un departamento y una persona dedicado al diagnóstico de la brucela de la ballena. Escúchenme bien, de la brucelosis en la ballena, que quiero ver yo cuántos casos habrán visto en su vida de brucelosis en ballena y cómo las investigan si nadie está produciendo ballena. Y no tenían gente dedicada a la garrapata. Los datos que pudimos recoger son los siguientes. En Costa Rica tienen, de acuerdo a datos de Solano en 1986 y a una pequeña investigación del Ministerio Agropecuario del año 80, un 55% de prevalencia de babesia. Entiéndame cuando yo les hablo de prevalencia, ¿qué significa? Prevalencia significa cantidad de animales infectados del total de la población. O sea, Costa Rica tiene como babesia 55%. El Salvador, de acuerdo a una investigación realizada en el 82 por Payne Scott, tiene 78.5 de prevalencia de anaplasma.
y 70% de prevalencia de babesia. Panamá, de acuerdo a una investigación del IDIAP, el IDIAP es el Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Panamá, del 2014, tiene un 82% de prevalencia de anaplasma y un 72% de prevalencia de babesia. Guatemala, una investigación realizada por la Universidad de San Carlos de Guatemala, tiene un 57% de prevalencia de babesia. Honduras, un 87.5% de prevalencia de anaplasma y un 42% de prevalencia de babesia. Con respecto a Nicaragua, no tengo que consultar a nadie porque nosotros tenemos nuestros propios datos. En unas 1.160 muestras procesadas en nuestro laboratorio, durante el año 2019, encontramos un 73% de prevalencia de anaplasma, un 22% de prevalencia de babesia y, ojo, un 56% de prevalencia de tripanosoma. Creo que somos el único país centroamericano que tenemos datos de tripanosoma gracias al trabajo que hacemos en nuestro propio laboratorio. O sea, el ministerio no se hace eco de estos problemas. ¿Y por qué es un problema? Porque tanto anaplasma como babesia como tripanosoma matan. Y le podrán llamar lo que le puedan llamar, pero la sintomatología que se da acá en Nicaragua es sumamente variada. Y estamos hablando de un problema que no es solo nuestro, que es de la región y al que ningún servicio estatal agropecuario se dedica. Y eso me parece una falta de responsabilidad porque es un problema nacional. Quiere decir que tenemos enfermedades endémicas. Y acá vuelvo a insistir en algo que no muchas veces me hacen caso los productores, pero tienen que empezar a tenerlo puesto en el cerebro, que es lo siguiente. Cuando yo compro una vaca, un toro, un torete, un ternero, lo que sea, yo estoy comprando el animal y estoy comprando las enfermedades que lleva dentro. Entonces, sería importante empezar a adquirir la costumbre de cuando compro animales, no solamente los voy a comprar porque están lindos, porque están gordos, porque caminan bien, porque tienen un buen jamón, porque tienen un buen largo de lomo, porque tienen un buen pecho, sino hagan análisis. Acá nadie está pidiendo certificado de fertilidad para comprar un toro. Y eso me parece un disparate, porque cuando yo compro un toro, toda la gente agarra y dice, miren qué lindo ejemplar, y miren ese pecho, y miren el largo del lomo, y miren esas costillas, y miren esos jamones. Pero el toro, si el pene y el testículo no le funcionan, no funciona. Es como gastar en un Mercedes-Benz y que no tenga motor. Sería sano que todos los productores, cuando van a comprar un toro, van a pagar un poco más. Claro que van a pagar un poco más, pero van a exigir un certificado de fertilidad. ¿Para qué? Para estar seguros de que su compra están haciendo una inversión, que están comprando un animal que les va a producir en el campo, porque va a montar sus vacas y va a cruzar sus vacas. A nivel mundial, y no son datos de Nicaragua, a nivel mundial, el 27% de los toros del mundo no es apto para la reproducción. En Nicaragua, inclusive, los datos que tenemos nosotros nos dan que tenemos un 30% de toros no aptos para la reproducción, Conagan habla de un 28%, pero quiere decir que 1 de cada 4 toros no funciona. Y esto es grave porque no funciona, pero de repente tienen líbido. Y hay razas, por ejemplo, que montan una vaca, y hay toros de esas razas que si la vaca fue montada por un toro, no la vuelven a montar. Son medios que tienen su respeto, su lugar. Y si esa vaca la montó un toro infértil, acabo de perder un celo. Y un celo que se pierde son 20 días de leche que perdí.
Y 20 días de leche que perdí, por más que pagan barato la leche, es plata. Estoy perdiendo plata. Entonces, señores, empiecen a exigir certificados de aptitud reproductiva para la compra de los reproductores. Y lo que veníamos hablando, pues ustedes digan que tiene que ver eso con la plasma y con la... Empiecen a exigir, notable, me gustan tus vaquillas, me gustan tus toretes, te lo voy a comprar, pero necesito que tengas un análisis negativo de hemoparásitos. ¿Y por qué? Porque yo le compro a este hombre que tiene unas vaquillas hermosas, sexy, preciosas, gorditas, prontas para montar, la lleva al campo y están hasta donde no es de anaplasma o de babesia. Y entonces estoy trayendo a mi finca enfermedades que quizás antes no tenía. Y así es que se van desparramando las enfermedades. ¿Tá? Porque esto no es como el coronavirus. Acá yo compro la enfermedad y la llevo a mi campo. O pasa al revés. Este año, por ejemplo, atendimos un caso en la Concordia de un productor que compró en la zona de Camuapa, que es una zona baja en garrapatas, unas vaquillas hermosas, las llevó para su finca, pero en su finca tenía un ejército de garrapatas feroces, pero feroces, cargadas de hemoparásitos, con sus animales ya acostumbrados, porque los animales agarran inmunidad a los hemoparásitos si están en buen estado, pero las vaquillas nuevas las liquidó, perdió en una semana la mitad de lo que había comprado, y eso es plata. Entonces, de alguna manera, si el Estado no se preocupa, los productores y las gremiales de productores y los técnicos tenemos que preocuparnos por eso y empezar a establecer un sistema en el cual me tengo que acostumbrar. Si yo compro toros como reproductor, que vengan con un certificado de aptitud reproductiva firmado por un veterinario. Si yo compro animales, ya sea para repasto, sea para reproducción o sea para lo que sea, que vengan con un certificado de salud, de que están libres de hemoparásitos. No quiero traer enfermedades a mi finca. Si compro vacas como preñadas, que vengan con un certificado veterinario de que están preñadas, que alguien las palpó y constató la preñez. Es muy sencillo. Es muy sencillo y es muy útil. Y sí sé que puede encarecer el ganado, ¿tá? Pero cuando estoy gastando, estoy invirtiendo mejor. Y me ayuda mucho esa inversión en la toma de decisiones. Por ejemplo, hay países como Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, que establecen un sistema que es muy bueno, en el cual cuando van a la subasta las vacas, van previamente palpadas por un veterinario. Y esto, ¿qué hace? El veterinario les pone en la cola, en la raíz de la cola, una cinta naranja. Quiere decir que está preñada entre 6 y 9 meses. O una cinta amarilla, que está preñada entre 3 y 6 meses. O una cinta negra, que está vacía. O una cinta celeste, que está preñada entre 0 y 3 meses. O una cinta roja, que está por parir, entonces puede tener su peligro. Y esto automáticamente ya encarece las vacas $50. ¿Por qué? Porque el que va a comprar está seguro de lo que va a comprar porque cree en el sistema. Cree en el sistema. ¿Tá? Yo creo que hay mucho que trabajar en este sentido y necesariamente los productores, los técnicos y las gremiales tenemos que trabajar juntos para establecer un sistema de compra en el cual el comprador esté seguro de lo que va a comprar, ¿tá? Y no tenga por qué reclamar a nadie porque el toro estaba frío, porque la vaca estaba vacía o porque me trajeron enfermedades a la finca que no las tenía. Me pregunta un amigo a mí, ahí entre las preguntas que me están haciendo, ¿a qué se debe que los toros estén fríos? El principal problema es que nadie tendría que tener un toro frío. ¿Por qué tienen toros fríos? Porque no revisan los toros al comprarlo, vienen sin certificación. Una cosa que es fundamental en los toros es la circunferencia escrotal. La circunferencia escrotal, que es la medida del lugar más ancho del escroto, es un indicador de fertilidad muy, muy bueno.
o la inserción del escroto, la inserción testicular, que es el cuello del escroto como está adherido al abdomen. ¿Por qué? Porque los mamíferos, todos los que tenemos lo que llamamos testículo péndulo, o sea, los toros, los carneros, los machos cabríos, nosotros los hombres, ¿por qué tenemos el testículo separado? Porque nuestra temperatura normal es de 36-37 grados y la temperatura que tiene que estar el testículo para poder producir espermatozoides es de 34-35 grados. Entonces siempre el testículo tiene que estar fresco, ¿tá?, para producir buena cantidad de espermatozoides. Pero si no lo está, sigue produciendo hormonas, sigue comportándose como toro, sigue montando, y lo que eyacula no es semen, sino líquido seminal, que viene de la vesícula seminal. Pero los toros, los animales en general, cosa que la gente no considera, tienen memoria. Entonces, por ejemplo, si el toro tiene, por ejemplo, un pico loro en la columna, que es una alteración del hueso de la columna vertebral que hace que provoque presión sobre la médula, entonces cuando el toro se levanta para hacer el golpe de riñón, le duele. Entonces, si le duele, se baja y no monta. Si tiene, por ejemplo, una úlcera en el pie o un callo interdigital en el pie, cuando se va a parar, le duele, ya se baja y no monta. Y ya recuerda que cuando montó le dolió. Entonces a ese toro le viene lo que se llama impotencia cueundi, que es una cuestión psicológica que hace que el toro no monte más porque sufrió dolor. Y le lleva mucho tiempo recuperarse realmente. Me pregunta otro amigo si los toros que tienen fertilidad baja se le puede aplicar tratamiento y descanso. No. O sea, si ya es un toro, los toros primero, hay una costumbre que está equivocada en Nicaragua, que es de agarrar y comprar un torete de 5 o 6 meses, ¿tá?, y se hace la película y se dice, mira que este va a ser un toro fabuloso. No, hombre. El toro tiene que revisarse entre los 18 y los 24 meses. Ahí sabemos lo que puede dar el toro. Pero un animalito de 5 o 6 meses, ¿qué vamos a ver? No vemos nada, ¿tá? Entonces, un animal de 18 o 24 meses tiene que tener por lo menos 32 de circunferencia escrotal. Si a esa edad le encontramos 24, no hay ningún tratamiento que le aumente el tamaño de los testículos, ¿tá? O sea, la aplicación de vitaminas AD3C, por ejemplo, sí aumenta un poco la circunferencia escrotal, pero es circunstancial, mientras está haciendo efecto, pero el testículo en sí mismo no se agranda. Entonces, si el toro tiene un problema testicular o tiene un problema de epididimo, tiene un problema de conducto deferente, no lo voy a poder solucionar. ¿Qué soluciono yo, por ejemplo? Cuando el toro se pisó el prepucio y le vienen esas postitis, inflamaciones brutales así del prepucio, eso se opera y se arregla. Si el toro se quebró el pene cuando fue a saltar y a montar, le erró el bizcochazo y dio contra otro lado, el pene se dobló y hay un hematoma, eso lo soluciono. Pero las cosas que el toro a la edad correspondiente no tiene, no se las puedo agregar. No hay ningún medicamento que aumente el tamaño del escroto, o el tamaño del testículo, o el tamaño del epididimo. No existe eso. Ahora, hay que olvidarse de encontrar toros subfértiles. Eso va a ser responsabilidad del que cría los toros y que los vende. Y el que cría los toros y que los vende, obligatoriamente tendría que hacer el análisis de fertilidad. El análisis de fertilidad consta de 3 partes. El examen físico, para ver si el toro está bien desde el punto de vista físico. Sobre todo de las patas por el desplazamiento, porque un toro cuando en época de monta camina y camina y camina y camina buscando los animales en celo todo el día. De los ojos, porque el toro tiene que ver vacas y vaquillas montándose para dirigirse a ese grupo sabiendo que hay algún animal en celo. Y del paladar y la nariz y la lengua, ¿por qué? Porque es parte importante en el rito de encontrar el animal en celo,
el toro va a pasar la lengua por la vulva de la hembra, va a tragar ese líquido clara de huevo que le sale cuando está en celo, ese líquido lo va a pasar por el paladar con la lengua y ahí va a detectar las feromonas y va a decir, esta vaca está en celo y la monta. Entonces el análisis físico es importante. Luego, el andrológico. ¿Qué es el andrológico? Es ver cómo está el pene, el prepucio, los testículos, el escroto, las vesículas seminales, ¿tá? Para ver que esté todo bien y en forma correcta. Y luego lo que se llama la prueba de capacidad de servicio, entonces ver la libido del toro y cuántas vacas monta en determinado lapso de tiempo. Ahí me está preguntando otro amigo que algunos optan por aplicar Cresibol. Yo no recomiendo la aplicación de anabólicos. ¿Y por qué no? O sea, está prohibido en casi todo el mundo. Está prohibido en Europa, está prohibido en Estados Unidos. Acá se da como quien da cerveza toña, o sea, se abusa de estas cosas. ¿Y cuál es el problema? Los anabólicos, claro que permiten un crecimiento mayor del animal en un periodo más corto, pues ese es su métier, que es el anabólico. Pero nos dejan residuo en leche, nos dejan residuo en carne. Y eso es importante porque cuando yo voy a comer un churrasco, que es de un animal que le dieron anabólico, me puede provocar cáncer. Por eso que está prohibido en Europa y está prohibido en los Estados Unidos. No usen anabólicos. Si ustedes quieren que los animales crezcan en un periodo corto de tiempo, denle bien de comer. Acá se da mucha cantidad de comida, pero se da muy poca calidad de comida. Eso lo vamos a hablar otro día sobre la nutrición. Denle de comer. Y esto hace que el animal crezca a mayor velocidad y que agarre mayor cantidad de músculo y que sea más fértil. Me pregunta otro amigo si hay pruebas para saber si las hembras son fértiles. En las hembras es un poco más subjetiva que en los machos. Los machos tenemos los datos más comprobados y más estudiados. Pero en la hembra lo que es fundamental es hacer una selección de animales de cuáles son los que vas a usar en reproducción. Y eso implica hacer una palpación, ver si el útero está con buen tono, si hay ciclicidad ovárica, si está en el movimiento del ciclo ovárico y sobre todo la condición corporal. Acá se pone, la condición corporal se mide del 1 al 5 y lo recomendable es a las vacas entrarlas al servicio cuando están en grado 3 y a las vaquillas, porque están creciendo, entrarlas en servicio cuando están en grado 3,5. Sin embargo, la mayoría acá pone a las vacas en 1,5 o 2 a preñar, logrando unas preñeces muy bajas, que son los que mantienen muy bajos los índices de reproducción en el país. Bueno, con esto nos despedimos por hoy, preocupados por este tema en el cual, para resumir, hablamos, o sea, de alguna manera tenemos que lograr en Centroamérica que los servicios veterinarios oficiales, que los ministerios o el IPSA en nuestro caso, tomen a la garrapata y a los hemoparásitos como tema de trabajo y tema de realizar programas nacionales de control de estas enfermedades. No digo erradicación porque esto debe ser muy difícil de erradicar, pero sí puede ser una opción controlar. Y las gremiales de productores, los productores y los técnicos tenemos que ponernos de acuerdo para establecer un sistema de transparencia en la compra-venta de animales, es decir, que se compren y se venden toros con certificación de aptitud reproductiva, que se compren animales con certificación de salud animal libre de hemoparásitos, y esto va a establecer un sistema más transparente de compra y venta en el cual tanto comprador como vendedor van a disfrutar la tranquilidad de que lo que están vendiendo es bueno y sirve y no me va a traer problemas para la finca. Nos vemos mañana entonces a esta misma hora
Mañana creo que vamos a hacerlo de la carretera porque salimos temprano, salimos a las 3 de la mañana a una finca para hacer un té de mastitis y después seguimos de gira. Pero sí trataremos de contactarnos y seguir discutiendo sobre estos temas. Entonces, hasta mañana, si Dios quiere.